¿Alguna vez se han preguntado si un hecho terrible se pudo evitar? ¿Qué tendría que haber pasado? ¿Qué habría hecho la diferencia? ¿Acaso es totalmente real que hay decisiones, sucesos o personas que pueden modificar el rumbo de nuestras vidas en cuestión de minutos? Aaron Hernández parecía tener todo aquello que se cree es necesario para ser feliz. Estaba en la cima de su carrera como jugador de la NFL, pero algo lo consumía por dentro. Algo que terminaría no solo con el extraordinario sueño que había hecho realidad, sino con la vida y los sueños de otros. La mañana del 17 de junio de 2013, en el condado de Bristol, específicamente en el apacible pueblo de North Attleboro, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, un hombre corría por un solitario parque industrial, pero su carrera matutina se vio interrumpida repentinamente cuando observó algo tirado a lo lejos. A simple vista no lograba identificar de qué se trataba, pero al acercarse, con cierto temor, se dio cuenta de que lo que se hallaba sobre la grava era el cuerpo de un hombre. El corredor dio aviso a las autoridades, quienes, junto al equipo médico forense, acudieron a la escena y constataron que el hombre presentaba diversas heridas de bala, se encontraba en posición de cúbito supino y llevaba puestos unos jeans, una camisa a cuadros, tenis y una sudadera. Este joven hombre era Odin Lloyd, de tan solo 27 años. Le quitaron la vida durante la madrugada de ese lunes 17 de junio. Su hallazgo destaparía un lamentable y terrible encadenamiento de sucesos, en el que estaba involucrado alguien de quien los habitantes de aquel pintoresco pueblo y una inmensa cantidad de personas jamás habrían sospechado. Odin Leonardo John Lloyd nació el 14 de noviembre de 1985 en el distrito de St. Croix, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Pero cuando tenía poco más de 3 años se mudó junto a su familia a Boston. Al momento de los trágicos hechos, Odin vivía en el barrio de Dorchester con su madre y 2 hermanas menores. Odin fue el primer hijo de Ursula Ward. Su madre lo describió como un ser humano maravilloso, honesto y trabajador. Una de sus hermanas declaró que era un buen hermano mayor, proveedor y protector, un hombre al que le encantaba estar con su familia. El ambiente en el que Odin creció en Boston era complicado y peligroso, pues la venta de drogas y la presencia de pandillas eran una constante. A pesar de ello, Odin eligió otro camino totalmente distinto, el del fútbol americano. Deporte que, además de servirle como distracción y diversión junto a sus amigos, se convirtió en su refugio y fue lo que en cierto momento le ayudó en gran medida a moldear su vida. Odin Lloyd formaba parte de un equipo de fútbol semiprofesional llamado los Boston Bandits, del que formó parte desde el año 2007 portando el número 53. A la fecha de los acontecimientos de junio de 2013, Odin tenía una relación de pareja. Su novia era Shania Jenkins, un hombre sumamente importante para esta historia. ¿Por qué? Shania era hermana de Shayana Jenkins, la prometida de un talentoso y famoso jugador de la NFL, Aaron Hernández, jugador de los Patriots de New England. Fue precisamente este vínculo familiar lo que llevó a que Odin Lloyd y Aaron Hernández se conocieran. Como hemos de recordar, Odin Lloyd vivía en el barrio de Dorchester, en la ciudad de Boston, pero fue encontrado sin vida en North Attleboro, un pueblo ubicado a poco más de 30 minutos del lugar en el que vivía. Así que uno de los primeros planteamientos que se hicieron los investigadores fue qué hacía Odin en North Attleboro, qué lo conectaba a ese pequeño poblado. Los agentes no necesitaron de mucho tiempo para descubrir y establecer esa conexión. Al interrogar a los familiares y allegados de Odin, ellos les mencionaron un nombre que retumbó en sus cabezas al escucharlo: Aaron Hernández. El aclamado jugador que vivía en un pueblo del condado de Bristol era amigo de Odin, lo había conocido por su novia Shania. Por lo tanto, las únicas personas a las que Odin Lloyd conocía en North Attleboro
eran Shayana Jenkins, la hermana de su novia, y a su prometido, Aaron Hernández, la joven y prometedora superestrella de la NFL. Al saber esto, los investigadores pusieron la mirada en Aaron y al indagar más a fondo, descubrieron algo que inevitablemente lo hacía sospechoso. La casa de Aaron Hernández, una propiedad de más de 2,000 metros cuadrados, fue limpiada un día después de que Odin perdiera la vida. El sistema de seguridad de la mansión había sido dañado intencionalmente y se encontraron algunos teléfonos rotos pertenecientes a Aaron. Esta información no tardó en fluir y rápidamente medios de comunicación de Massachusetts y de todo el país comenzaron a hablar del caso de Odin Lloyd, caso en el que un jugador de la NFL parecía estar involucrado. Indudablemente se trataba de un hecho insólito que pronto ocuparía las principales portadas y sería el tema central de los noticieros y programas más vistos de aquel país. 9 días después del hallazgo de Odin Lloyd, el 26 de junio de 2013, Aaron Hernández fue detenido en su casa. Las imágenes del joven y promisorio jugador saliendo esposado de su mansión en compañía de 2 agentes comenzaron a inundar los medios de comunicación. Y es que para todos o casi todos, el que Aaron Hernández se viera involucrado en un caso de asesinato resultaba una increíble y sumamente inquietante sorpresa, pues el jugador estrella de la NFL se hallaba en su mejor momento y hasta ese entonces se creía que no existía ningún indicio en su pasado para creerlo capaz de cometer un acto tan terrible. Aaron fue detenido por su vinculación con el asesinato de Odin Lloyd y portación ilegal de armas. Durante esas primeras horas, las autoridades no dieron detalles sobre su implicación en el crimen. Y ese mismo día, los Patriots de New England, el equipo en el que Aaron ascendió hasta lo más alto, anunció que Hernández había sido dado de baja definitivamente. Gracias a los interrogatorios realizados a los familiares de Odin Lloyd, los investigadores supieron que la madrugada del 17 de junio, Odin salió con Aaron y con 2 hombres más. Esta sería la primera de una serie de pruebas que sorprendieron por su gran obviedad y la irrefutable relación que guardaban con Hernández. Tras su detención, Aaron fue trasladado a la comisaría de North Attleboro, en donde fue interrogado, declarándose inocente de los cargos en su contra. Posteriormente lo trasladaron al Centro Correccional Sousa Baranowski en Boston, lugar en el que sería recluido bajo la medida de prisión preventiva sin derecho a fianza. Pasaron las semanas y el 22 de agosto de 2013, un gran jurado de Massachusetts acusó a Aaron Hernández por el asesinato en primer grado de Odin Lloyd. Previamente, el 27 y 28 de junio, Ernest Wallace y Carlos Ortiz fueron detenidos. Ellos eran señalados por ser los cómplices de Aaron Hernández. Fue en junio de 2015, para ser precisos el jueves 29 de enero, en la ciudad de Fall River, Massachusetts, que inició el juicio contra Aaron Hernández. A la par de este proceso legal, comenzaba el Super Bowl. De hecho, el juicio se llevó a cabo antes, durante y después de este gigantesco evento deportivo, en el que Aaron había estado tiempo atrás. Esta realización simultánea de eventos provocó un gran impacto en el juicio de Aaron Hernández, atrayendo con mayor fuerza la atención de la prensa y, por supuesto, de miles de aficionados de la NFL. Fue tal el efecto que Susan Garsh, la jueza a cargo, prohibió el uso de cualquier objeto relacionado con los Patriots y la NFL durante las audiencias. Comenzó el juicio y asimismo los alegatos, presentación de pruebas y testigos. Como lo hemos dicho hace unos instantes, la evidencia en contra de Aaron Hernández era apabullante. La versión de la fiscalía afirmaba que Aaron había planeado el crimen apoyado por 2 amigos, Ernest Wallace y Carlos Ortiz, asegurando que ellos estaban en el lugar de los hechos junto a Aaron cuando Odin fue asesinado. Pero, ¿cuáles eran las pruebas? El 16 de junio de 2013, es decir, un día antes de lo sucedido, Aaron le envió un mensaje a Odin avisándole que pasaría a recogerlo a su casa. En el mismo sentido, se encontraron mensajes enviados por Aaron a Ernest Wallace y Carlos Ortiz.
Y como prueba de que este encuentro se concretó, una cámara de seguridad ubicada a las afueras del domicilio de Odin Lloyd grabó el momento preciso en el que un automóvil se detiene, el conductor espera unos momentos y se ve a Odin salir de su casa y subir al vehículo. Esto ocurrió después de las 2:30 de la mañana. Dicho vehículo era conducido por Aaron Hernández y tanto Ernest Wallace como Carlos Ortiz iban también a bordo. Pasadas las 3 de la mañana del 17 de junio de 2013, Odin envió algunos mensajes a su hermana en los que le decía que adivinara con quién estaba. Luego, en otro texto, él le escribió NFL, por lo que ella supuso que hablaba de Aaron Hernández. Quien sabían era su amigo. En posteriores declaraciones, la hermana de Odin aseguró que, al leer esos mensajes, ella creyó que Odin simplemente estaba presumiendo. ¿Y por qué menciono esto? Porque la fiscalía aseguraba que esos mensajes habían sido enviados por Odin porque temía por su vida y por esa razón quería que sus familiares supieran con quién estaba. Gracias a diversas grabaciones de seguridad y testimonios, los agentes a cargo de la investigación concluyeron que esa madrugada, alrededor de las 3:30, Aaron condujo hasta una zona apartada de North Attleboro, un parque industrial situado a unos kilómetros de su casa. Estando ahí, puso fin a la vida de Odin Lloyd. Sin embargo, hasta esos momentos, una importante interrogante continuaba sin respuesta. ¿Por qué Aaron habría decidido acabar con Odin? Aaron Hernández tenía 23 años cuando fue arrestado. Vivía con su prometida Cheyenne Jenkins y tan solo unos meses atrás había nacido Abiel, su primera y única hija. Aaron nació en Bristol, Connecticut, el 25 de noviembre de 1989. Era hijo de Dennis Hernández, un inmigrante de origen puertorriqueño, y Terry Valentín, de ascendencia italiana. Dennis, el padre de Aaron, fue un popular jugador de fútbol americano en Bristol durante su juventud. Era un hombre querido y respetado en la comunidad, conocido por muchos como el Rey. Para Aaron, pese a todo lo que después se sabría, su padre era un ejemplo y una inspiración, y su relación con él siempre fue muy cercana. Cabe destacar que Dennis Hernández era un padre sumamente estricto. Justamente por la cercanía existente con su papá, Aaron empezó a adentrarse en el deporte que lo llevaría a una gloria efímera y dolorosa. Desde muy chico, Dennis comenzó a prepararlo para que fuera el mejor, y ya en la secundaria, Aaron formó parte del equipo de fútbol americano, en el cual destacó inmediatamente. Pero, aun cuando las cosas parecían marchar de la mejor forma para Aaron, ya se veían ligeros indicios de que algo no estaba del todo bien. Durante uno de sus tantos partidos, Aaron se desmayó y quedó inconsciente, por lo que fue sacado de la cancha en una ambulancia. No obstante, ese incidente se hizo a un lado con las victorias que iba obteniendo en el camino. A la corta edad de 14 años, Aaron recibió una excelente noticia. Le habían otorgado una beca para asistir a la Universidad de Connecticut, y su papel como jugador en el equipo local había destacado tanto que llegó a ser designado como jugador estatal del año. Dennis Hernández, pese a ser una figura respetada en Bristol, tenía problemas con el alcohol y durante esos episodios llegaba a ser agresivo con su familia, por lo que la infancia y adolescencia de Aaron estuvieron marcadas por las discusiones y la violencia que vivió al interior de su hogar. Por otro lado, la relación con su madre era distante y Aaron nunca llegó a establecer con ella una conexión como la que tenía con su padre. Este vínculo se vio abruptamente cortado con un suceso que marcó profundamente la vida de Aaron Hernández. En 2006, Dennis Hernández falleció a causa de algunas complicaciones derivadas de una cirugía de hernia, y en la opinión de muchos de los allegados a Aaron, este acontecimiento tuvo lamentables repercusiones en su vida. Su modelo a seguir ya no estaba más, y esto representó un duro golpe para él y lo que vendría después. Tras el fallecimiento del padre de Aaron, Terry, su madre, comenzó una relación con el esposo de una de las primas de Aaron Hernández, Tanya Singleton, una persona que se convertiría en alguien de gran importancia para Aaron. En una llamada desde prisión, Aaron le recrimina a su madre por sus malas decisiones,
y le dice crudamente que ella le arruinó la vida, pero le asegura también que la perdonó, a pesar de que por esos años, tras la pérdida de su padre, él tenía que ir a la universidad y sentía que no tenía a nadie. El esposo de Tania, ahora pareja de su madre, se mudó a la casa en la que un día viviera toda la familia Hernández, y Aaron, con justificada razón, no quería estar ahí. Fue en ese tiempo que Aaron, de apenas 16 años, comenzó a acercarse a Tania Singleton. Incluso la pasaba más tiempo en la casa de ella que en la propia, y su relación se hizo tan estrecha que comenzó a verla como una madre. Cuando el padre de Aaron vivía, su educación fue muy estricta, pero luego de su fallecimiento, Aaron empezó a tener malas amistades, enredándose en el mundo de la droga y las fiestas. Fue precisamente en la casa de Tania Singleton en donde Aaron Hernández conoció a Ernest Wallace y a Carlos Ortiz, quienes años después serían parte del terrible episodio que lo llevó al descenso total. Con el fallecimiento de su padre, muchos de los planes de Aaron cambiaron radicalmente. En un inicio tenía pensado ir a la Universidad de Connecticut, en donde estudiaba su hermano mayor y en la que ya había recibido una oferta para estudiar y una beca. Sin embargo, finalmente fue a la Universidad de Florida, a cientos de kilómetros de un hogar del que se quería alejar. La Universidad de Florida tenía un atractivo programa de deportes, y al ingresar, Aaron trabajó duro y pasó a formar parte de las filas de los Gators, el equipo de fútbol americano oficial. Aaron destacó rápidamente, y sus habilidades lo llevaron a ser una parte fundamental para las victorias del equipo, lo que, además de ser un gran triunfo personal, se convirtió en una enorme presión para un joven de 17 años. Por esas fechas, Aaron ya se estaba perfilando para lo que sería su futuro en la NFL, pues su talento para un deporte que en los Estados Unidos genera millones de dólares era evidente desde tiempo atrás. No así, no todo era tan fascinante como aparentaba. Al llegar a Florida, Aaron comenzó a tener cambios muy notorios en su exterior. Subió de peso y comenzó a tatuarse, hecho que sería de relevancia tiempo después y del que hablaremos en unos momentos. Cuando inició la investigación por el asesinato de Odin Lloyd, la policía indagó en el pasado de Aaron, quien oficialmente no tenía ningún antecedente penal y hasta donde era sabido, no existía ningún hecho en su historial que revelara una personalidad peligrosa. Pero, conforme fueron escarbando, descubrieron hechos inquietantes. Corría el mes de abril de 2007. Aaron Hernández ya era estudiante de la Universidad de Florida. Una noche de viernes salió de fiesta a un bar junto a Tim Tebow, el aclamado jugador estrella del equipo universitario. Recordemos que para esos momentos Aaron no tenía la mayoría de edad, pero aún así le vendieron 2 bebidas en el establecimiento. Después de un rato, Aaron no había pagado su consumo, por lo que el gerente se acercó para darle la cuenta. Fue entonces que Aaron Hernández le dio un golpe, provocándole una rotura de tímpano. Dado el contexto en el que esto sucedió, es decir, en Gainesville, la ciudad sede de la Universidad de Florida, en la que existe un gran apoyo al equipo de fútbol local, sumado a todo el respaldo que las autoridades universitarias brindan a los jugadores, el gerente del bar no presentó cargos. Este antecedente dio mucho de qué hablar a los investigadores, pues inclusive a ellos les resultaba difícil creer que el Aaron que era aplaudido por sus asombrosas jugadas en la cancha ocultaba un turbio pasado, y para su mayor sorpresa, ese hecho era tan solo el primero. Regresando al lamentable caso de Odin Lloyd, las pruebas presentadas durante el juicio contra Aaron Hernández resultaron desconcertantes por lo evidentes que eran. El crimen se cometió sin el menor cuidado y en absoluto parecía haber sido planeado. Además, sucedió en un lugar en el que los asesinatos y otros delitos de esa índole escasean, por lo que era inevitable que llamara tanto la atención el que Odin hubiera sido hallado en Attleboro, y lo que cerraba aún más el círculo de posibles sospechosos era que la única persona que Odin conocía, además de su cuñada, era a Aaron Hernández.
Entre las pruebas con las que contaba la fiscalía se hallaban registros de llamadas y videos de seguridad. En una de esas grabaciones se le ve a Aaron bailando en una gasolinera después de haber cargado el tanque. Por sus movimientos y la forma en que se desenvuelve, parecía que había consumido alguna sustancia, y de acuerdo con ciertos testimonios, así fue. Esto sucedió momentos antes de que Aaron y sus acompañantes pasaran a recoger a Odin Lloyd. En una segunda grabación, en el mismo lugar, se observa que Aaron entra a la tienda de la gasolinera, elige algunas cosas y se las da al cajero. En el juicio se presentó el registro de compra. Aaron adquirió gomas de mascar y unos cigarros. En la escena de los hechos, se halló un cigarro de marihuana junto al cuerpo de Odin. En este cigarrillo se encontró ADN de Aaron Hernández. El auto en el que viajaban esa madrugada, un Nissan 2012, era alquilado y se registró a nombre de Aaron Hernández. Una vez que regresaron el vehículo, este fue revisado y limpiado, algo que se hace normalmente cuando un auto es devuelto. La empleada que se encargó de ello encontró dentro algunos casquillos. Uno de ellos tenía algo pegado. Cuando lo tomó y lo vio de cerca, se dio cuenta de que lo que estaba impregnado era una goma de mascar usada, una goma de mascar de color azul. Los casquillos encontrados en el auto coincidían con los que se hallaron en la escena del crimen, y por si fuera poco, las marcas de neumáticos dejadas en el lugar también correspondían con el auto en cuestión. Adicional a todo esto, las huellas de zapatos encontradas en el lugar de los hechos coincidían con los tenis que Aaron usaba esa noche. Durante el juicio, un especialista forense presentó los tenis y amplió la información sobre las huellas dejadas por ese tipo de calzado. Así que, con esta larga y contundente lista de pruebas, ¿cómo dudar de la culpabilidad de Aaron? La versión de la defensa de Aaron Hernández era que él estuvo en el lugar de los hechos, pero que quienes le habían quitado la vida a Odin Lloyd eran Ernest Wallace y Carlos Ortiz. Es importante señalar que estos hombres, que sí tenían antecedentes penales, no eran delincuentes profesionales, sino ladrones, de los que Aaron se había hecho amigo. Durante la investigación, los agentes descubrieron que días después del asesinato, Ernest Wallace y Carlos Ortiz se dirigieron a la casa de Tanya Singleton, la prima de Aaron con la que llevaba una cercana relación. Este fue motivo suficiente para que las autoridades se concentraran en Tanya y el lugar en el que vivía. Tanya Singleton era señalada por haber ayudado a Aaron y sus cómplices, y por esa razón fue llamada a la corte como testigo en contra de Aaron Hernández. No obstante, la mujer que por esos días se enfrentaba a una avanzada etapa de cáncer se negó rotundamente a testificar y, pese a encontrarse enferma, prefería pasar varios meses en prisión por desacatar las órdenes del tribunal que traicionar a Aaron, a quien, en sus propias palabras, veía como un hijo. Y es que Tanya se había convertido en un testigo clave para la investigación, pues cuando los agentes de la fiscalía registraron su casa, se encontraron, sin buscarlo, con algo en extremo desconcertante. En el garage, empolvada y sin haber sido usada por bastante tiempo, estaba una camioneta de color plateado. Para total asombro de los investigadores, al averiguar la procedencia de esa camioneta, descubrieron que un vehículo con las mismas características era buscado desde julio de 2012 por su posible relación con un terrible suceso ocurrido en Boston. Tras el hallazgo de la camioneta, Aaron Hernández ya no solamente era acusado por el asesinato de Odin Lloyd, sino que ahora el gran jurado del condado de Suffolk lo acusaba por 2 cargos de asesinato en primer grado. La madrugada del 16 de julio de 2012, Aaron Hernández fue al club nocturno Cure Lounge, ubicado en el distrito teatral de Boston. Iba acompañado por un peculiar amigo, Alexander Bradley, traficante de drogas y armas, una persona con considerables antecedentes penales. Esa noche las cámaras de seguridad del establecimiento captaron su llegada, así como otros momentos en los que se les ve bailando o conversando. Según el testimonio de Alexander Bradley, cuando se encontraban dentro,
Por accidente, un hombre salpicó su bebida sobre ellos. Aaron se enfureció y estuvo a punto de enfrentarlo, pero, de acuerdo con lo dicho por Bradley, él le pidió que salieran del lugar para evitar problemas mayores. Se dirigieron al estacionamiento con la intención de ir a otro sitio, y entonces Aaron vio al hombre de la bebida junto a otras personas marchándose en un BMW. Aaron le pidió a Alexander que siguiera el auto, y así lo hizo. Al llegar a un semáforo que estaba en luz roja, quedaron justo a un lado del BMW, y con base en esta declaración, Aaron, que iba sentado en el asiento del copiloto, les disparó. Esos hombres perdieron la vida en el lugar. Eran amigos y sus nombres eran Zafiro Furtado y Daniel de Abreu, dos inmigrantes originarios de Cabo Verde que trabajaban limpiando oficinas por las noches. De acuerdo con lo declarado por sus familiares, Zafiro y Daniel no se metían en problemas con nadie. Cuando esto sucedió, la policía no tenía idea de quién podría haberles quitado la vida a esos chicos, quién habría tenido un motivo o qué era lo que había pasado esa noche en el club. En esas fechas no contaban con ninguna prueba que apuntara a un posible responsable. El único dato certero que tenían era que un testigo de los hechos vio una camioneta de color plateado alejarse de la escena. Este lamentable acontecimiento ocurrió tan solo unas semanas antes de que Aaron Hernández firmara, en agosto de 2012, un contrato de 5 años por $40 millones con los Patriots de New England, equipo con el que jugó durante toda una temporada. Mientras esa terrible información iba saliendo a la luz, el juicio de Aaron Hernández por el caso de Odin Lloyd continuaba. Todas las pruebas apuntaban a la culpabilidad de Aaron, pero para muchos no existía un motivo claro. ¿Por qué Aaron Hernández habría terminado con la vida de Odin? De acuerdo con la información presentada por la fiscalía, Aaron y Odin eran amigos. De hecho, llegaron a compartir momentos juntos en la casa del jugador. El 14 de junio de 2013, 3 días antes del hallazgo en North Attleboro, Aaron, Odin y otra persona fueron al centro nocturno Rumor, en Boston. Al igual que en otras ocasiones, una cámara los captó cuando llegaron al estacionamiento cerca de la 1 de la mañana, y también es posible verlos en algunas tomas al interior. La fiscalía planteó que esa noche Odin se había dado cuenta de algo importante, que esto había molestado a Aaron y que justamente en ese momento habría tenido lugar la ruptura de la relación. Algunos testigos, incluido el DJ del lugar, señalaron que Aaron se veía enojado con Odin, pero que esta situación se presentó repentinamente. Incluso una chica con la que Aaron bailó esa noche dijo que de un momento a otro lo vio enojado. Él dejó de bailar y simplemente se fue. En este acontecimiento entre Aaron y Odin, la fiscalía intentó colocar el motivo que pudo llevar a Aaron a terminar con la vida del joven de 27 años. ¿De qué se enteró Odin? ¿O qué fue exactamente lo que ocurrió entre ambos esa noche? Son preguntas que hasta hoy continúan abiertas. Otro testigo de suma importancia durante este juicio fue Robert Kraft, el multimillonario dueño de los Patriots de New England. El empresario declaró que justo después de lo sucedido con Odin, Aaron lo buscó y le dio su versión. Le contó que la noche de los hechos él estaba en un club, pero que sabía a qué hora había ocurrido todo. Y lo que la fiscalía cuestionó era por qué lo sabía. ¿Por qué tendría que saber la hora de los hechos si era inocente? Sin una aparente intención, el testimonio de Robert Kraft situó a Aaron en la escena de los hechos. Si lo recuerdan, la defensa de Aaron Hernández afirmaba que él sí estaba en el auto cuando le quitaron la vida a Odin, pero que fueron Ernest Wallace y Carlos Ortiz quienes lo hicieron, y que Aaron, por temor a estas personas, no había hecho nada ni los había delatado. Sin embargo, esta versión fue difícil de sustentar cuando la fiscalía presentó una serie de grabaciones del sistema de seguridad de la casa del exjugador de la NFL. En una de estas se ve a Hernández, Wallace y Ortiz en un espacio de la casa, a la mañana siguiente de lo sucedido.
Están sentados en el sofá y Aaron le pasa a su pequeña hija de 4 meses a uno de ellos para que la carguen, ante lo que la fiscalía cuestionó: si Aaron teme a esos hombres, ¿por qué permite que convivan con su hija? Algo no cuadraba en la versión de la defensa. Además, existía otra grabación en la que se veía a Aaron regresar a su casa la madrugada de los hechos. En las imágenes se le observa dentro de la casa. Camina como si buscara algo y en su mano izquierda lleva empuñado un objeto que parece un arma. Respecto al arma homicida, nunca se encontró y se sospechaba que Shayana Jenkins, la prometida de Aaron, le había ayudado a deshacerse de ella. Esta sospecha surgió a partir de un mensaje de texto que Aaron le envió el 18 de junio de 2016. En el texto le pide que vaya a la parte trasera de su casa, concretamente a la sala de cine. Le dice que ahí había una caja por si la estaba buscando. Con base en las grabaciones de seguridad, una hora después de haber recibido ese mensaje, se observa que Shayana sale por la parte trasera de la casa con una bolsa de basura que, por su contorno, parece llevar una caja al interior. Durante el juicio, la prometida de Aaron fue interrogada y a la pregunta de ¿a dónde había llevado esa bolsa?, ella sencillamente respondió que no lo recordaba. Es importante señalar que Shayana Jenkins fue la persona que apoyó en todo momento a Aaron. Estuvo presente en cada una de las audiencias e incluso en algunas solo se le veía a ella por parte de la familia de Aaron en la sala del tribunal. Finalmente, el momento del veredicto llegó. Después de 7 días de deliberación por parte del jurado y un sinfín de especulaciones en diversos medios de comunicación, el 15 de abril de 2015, Aaron Hernández fue declarado culpable por los cargos de portación de armas y por el cargo de asesinato en primer grado de Odin Lloyd. Aaron, quien ocupara la posición de ala cerrada con los Patriots en New England, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El glorioso mundo del que formó parte Aaron Hernández se venía abajo tan súbitamente como su ascenso a la cima. Muchos aún no podían creer que el hombre que jugó por 2 años en la NFL, que participó en un Super Bowl haciendo una impresionante anotación, que se había ganado el cariño de los aficionados y que parecía tenerlo todo, guardaba muy en sus adentros una oscuridad que pocos conocían y que aún no se había revelado completamente. Aaron Hernández fue trasladado al Centro Correccional Sousa Baranowski para cumplir su condena. En octubre, unos meses después de haber comenzado su reclusión permanente, Aaron recibió la noticia de que Tanya Singleton, la mujer a la que veía como una madre y que lo apoyó hasta el final, había fallecido. En cuanto a Carlos Ortiz y Ernest Wallace, se declararon inocentes desde el principio. Ambos fueron condenados a entre 4 y 7 años de prisión por su complicidad en el caso de Odin Lloyd. 2 años después de que Hernández fuera condenado a cadena perpetua por el caso de Odin Lloyd, comenzó el juicio en su contra por los asesinatos de Zafiro Furtado y Daniel de Abreu, ocurridos en julio de 2012 en Boston. En este caso, el abogado José Báez asumió la defensa de Aaron Hernández. Por esas fechas, Báez ya era un reconocido y afamado litigante, que comenzó a llamar fuertemente la atención cuando representó a Casey Anthony, una mujer acusada de haberle quitado la vida a su hija y que, con Báez como su abogado, fue declarada inocente. El que Aaron Hernández fuera representado por José Báez generó una gran expectación, y una de las preguntas más frecuentes era si Báez podía lograr un resultado favorable para el exjugador de la NFL. En este caso es de suma importancia que recordemos y tengamos presente la figura de Alexander Bradley, el traficante que se hizo amigo de Aaron Hernández. Remontémonos al mes de julio de 2012, al distrito teatral de la ciudad de Boston. Esa noche, Aaron, acompañado por Alexander, acudió al bar Cure Lounge, en donde todo parecía marchar con la normalidad característica de una noche de fiesta, hasta que un hombre salpicó accidentalmente su bebida sobre Aaron, quien se enojó y estuvo a punto de enfrentarlo, pero salió del bar motivado por Alexander Bradley.
Sin embargo, estando fuera, Aaron vio a los hombres del incidente de la bebida, le pidió a Bradley que lo siguiera en el auto y los alcanzaron en un semáforo que se hallaba en rojo. Es en ese punto en el que, de acuerdo con declaraciones de Bradley, Aaron Hernández termina con la vida de Zafiro Furtado y Daniel de Abreu. Durante este juicio, José Báez optó por dirigir la culpabilidad hacia Alexander Bradley, asegurando que fue él y no Aaron quien le quitó la vida a los jóvenes originarios de Cabo Verde. Un mesero del bar que esa noche, luego de lo sucedido con la bebida salpicada, le pidió una foto a Aaron Hernández, testificó en el juicio que, contrario a lo señalado por Alexander Bradley respecto a que Aaron estaba furioso, él no percibió eso en el entonces jugador de los Patriots, sino que Aaron fue amigable y accedió a tomarse una foto con él. Pero, ¿por qué Alexander Bradley, quien era amigo de Aaron, se encontraba en el juicio testificando en su contra? Luego de los lamentables acontecimientos ocurridos en Boston, Aaron y Alexander mantuvieron su amistad y en febrero de 2013 viajaron juntos a Florida. Según el testimonio de Bradley, para ese entonces Aaron estaba muy paranoico, pues tras lo sucedido con Zafiro Furtado y Daniel de Abreu, creía que era perseguido por la policía. En su viaje a Florida fueron a un cabaret. Al encontrarse ahí, Aaron le dijo a Alexander que creía que había 2 policías en el lugar vigilándolo. Alexander le dijo que, si era así, se debía a lo que hizo en Boston. Estas palabras llevaron a Aaron a un repentino cambio de ánimo. Se molestó con Alexander y se apartó de él. Alrededor de las 5 de la mañana abandonaron el centro nocturno. Aaron conducía y en el camino Alexander se quedó dormido. De acuerdo con el testimonio de Alexander Bradley, al despertar, Aaron lo veía fijamente y le estaba apuntando con un arma. Rápidamente, Alexander trató de cubrirse y al hacer esto, Aaron hizo una detonación directo hacia él. Cuando Alexander despertó nuevamente, estaba herido sobre el pavimento de un estacionamiento. La policía llegó a auxiliarlo y cuando le preguntaron quién le había hecho tal cosa, él dijo que no sabía. Este acontecimiento significó el fin de la amistad entre Bradley y Hernández e, indudablemente, marcó una pauta en el comportamiento de Aaron, pues estaba consciente de que Alexander sabía lo que sucedió en Boston y, además, era un delincuente que podía hacerle daño no solo a él, sino a su familia. A partir de esa pelea, si es que podemos llamarla de ese modo, Aaron instaló un complejo sistema de seguridad en su residencia, se compró un auto blindado y también más armas. Incluso llegó al grado de pedirle a su entrenador, Bill Belichick, que lo transfiriera a otro equipo, pues temía por su integridad, pero él no accedió, solo le sugirieron que se mudara a un lugar más seguro. La NFL no cuestionó el trasfondo de la solicitud de Aaron, es decir, ¿por qué temía? ¿Qué había sucedido? ¿Acaso existía algo que debía ser investigado? Fue también después de lo sucedido con Alexander Bradley que Aaron comenzó a juntarse con Ernest Wallace y Carlos Ortiz, quienes se convertirían en sus cómplices en el asesinato de Odin Lloyd. Poco tiempo después del viaje a Florida, durante la primavera de 2013, Aaron comenzó a rentar un departamento en Fall River, Massachusetts, lo que parecía no tener sentido, pues él vivía en su residencia junto a su prometida y su pequeña hija. La renta de esta propiedad se concretó mediante personal de la NFL, lo que ha llevado a muchos a plantear algunas preguntas. ¿Por qué dicho personal no cuestionó a Aaron sobre la razón que lo llevó a buscar tal propiedad? ¿Por qué la necesitaba? Carol Bailey, una de las vecinas de Aaron Hernández en el complejo de apartamentos, testificó en el juicio. Carol señaló que llegó a verlo en algunas ocasiones, pero que jamás imaginó que el hombre que se acababa de mudar era un jugador de la NFL, pues parecía que se estaba ocultando. Incluso, cierto día, cuando ella lo saludó, Aaron no respondió. La mujer declaró también que, al poco tiempo de que él se mudara, ella comenzó a percibir un desagradable olor en el pasillo, y es que posteriormente se sabría que Aaron usaba ese departamento para fumar marihuana y encontrarse con Ernest Wallace y Carlos Ortiz. Cuando la policía registró el lugar, se encontraron varias cajas de municiones calibre 45, el utilizado en el asesinato de Odin Lloyd.
El que Aaron estuviera rentando un departamento a la par de la vida que llevaba en su residencia de North Attleboro llevó a los investigadores a concluir que el hombre de entonces 23 años estaba llevando una doble vida. Por un lado, conviviendo con su prometida y su hija, entrenando y codeándose con algunos de los jugadores más reconocidos del país, y por el otro, resguardándose en un apartamento del que pocos sabían, y pasando su tiempo con personas muy distintas a las que le rodeaban como jugador. Como les dije anteriormente, los tatuajes de Aaron Hernández fueron muy relevantes para la investigación. Estos fueron objeto de análisis para la Fiscalía en el caso de Zafiro Furtado y Daniel de Abreu. Si lo recuerdan, Aaron comenzó a tatuarse tras la muerte de su padre y luego de ingresar a la Universidad de Florida. A partir de entonces, no dejó de hacerlo. De acuerdo con el análisis de la Fiscalía, para Aaron, sus tatuajes tenían un gran significado, eran algo así como su vida reflejada en ellos. Por dar un ejemplo, uno de los tatuajes era la frase con la que su padre lo motivaba: si ha de suceder, depende de mí. A finales de marzo de 2013, Aaron Hernández se tatuó 2 vistas frontales de una pistola semiautomática y un casquillo del que sale humo. También el cilindro de un revólver con una bala faltante y la frase Dios perdona escrita al revés. Para la Fiscalía, por las fechas y los tatuajes en sí mismos, estos representaban el ataque a Alexander Bradley y lo acontecido con Daniel y Zafiro. Durante el juicio, José Báez argumentó que Alexander Bradley estaba colaborando con la Fiscalía, en primer lugar, para vengarse de Aaron por lo sucedido en Florida, razón por la cual no lo delató cuando fue encontrado herido por la policía. Y, en segundo lugar, porque para delatar a Aaron, la Fiscalía le ofreció un atractivo trato que resultaba beneficioso para él, dado su historial delictivo. El equipo de defensa de Aaron Hernández presentó en el juicio un mensaje de texto escrito por Alexander Bradley, en el que decía no recordar quién le disparó la noche que estuvo con Aaron en Florida. Esto definitivamente sembró la duda en los integrantes del jurado. ¿Alexander Bradley decía la verdad o estaba mintiendo? Al igual que en el caso de Odin Lloyd, el motivo que Aaron habría tenido para terminar con una vida representó un misterio y hacía débil la acusación en su contra. Uno de los motivos planteados por la Fiscalía, en el cual no se profundizó para no dar un tinte sensacionalista al juicio, era la sexualidad de Aaron Hernández. Para la Fiscalía, Aaron vivía reprimiendo su homosexualidad, y esto lo llevaba a constantes ataques de ira y episodios de agresividad. Y precisamente este tema, que fue tocado superficialmente durante el proceso, resultó ser uno de los más inquietantes cuando la información se hacía pública. George Leontief, uno de los abogados del equipo de defensa de Aaron, declaró en el documental El asesino oculto en la mente de Aaron Hernández de Netflix que él llegó a tener conversaciones con Aaron en su celda. En una de ellas, Aaron le preguntó algo que, en sus propias palabras, le causó cierta tristeza. El exjugador le cuestionó si creía que una persona nacía gay. De acuerdo con diversos testimonios, Dennis Hernández, el padre de Aaron, además de ser un padre extremadamente estricto, tenía una visión cerrada respecto a la sexualidad. En el libro escrito por DJ Hernández, hermano mayor de Aaron, se narra un lamentable episodio de su niñez. Cuando eran niños, mientras jugaban a las escondidas, DJ se escondió dentro de un closet esperando que su hermano Aaron y otro adolescente con el que estaban jugando lo buscaran, pero esto nunca sucedió. Pasaron unos 15 minutos y nadie iba por él, por lo que se molestó y él mismo salió a buscarlos. Cuando los encontró, se dio cuenta de que el chico más grande había obligado a su hermano Aaron a esconderse con él. Jonathan Hernández está seguro de que Aaron fue abusado ese día. Él hasta entonces desconocía esta situación, pero cuando Aaron se encontraba en prisión, se lo confesó. El 14 de abril de 2017, Aaron Hernández fue declarado inocente en el caso de Zafiro Furtado y Daniel de Abreu. Los familiares de los jóvenes oriundos de Cabo Verde estaban destrozados al escuchar el veredicto. Aaron Hernández, por primera vez desde que fue arrestado, se mostró visiblemente quebrado.
Su equipo de defensa, a cargo de José Báez, aseguraba que con esa absolución tenían la posibilidad de apelar la sentencia de cadena perpetua. Como lo mencioné hace unos momentos, en los juicios de Aaron Hernández se decidió que su sexualidad no sería un tema central y, por ende, no se argumentó sobre ello. Sin embargo, unos días después de que Aaron fue absuelto, el 17 de abril de 2017, la periodista Michelle McPhee se presentó en un programa deportivo de Boston. Michelle no era una periodista novata. Estamos hablando de alguien que ha sido productora de ABC News, ex jefa de la oficina del New York Daily News y autora de algunos libros sobre crímenes. Ese día, en el programa The Kirk and Callahan Show, los presentadores y la periodista hablaron de la sexualidad de Aaron Hernández, pues este aspecto había sido investigado por Michelle McPhee en relación con el caso de Odin Lloyd, y estaba por publicar un artículo sobre ello. En vivo, estuvieron haciendo comentarios poco apropiados, pues trataron el tema con burlas y bromas, haciendo insinuaciones sobre las preferencias sexuales de Aaron con frases como esta: pateó con ambos pies, refiriéndose a Hernández. De acuerdo con las fuentes que Michelle McPhee aseguraba tener, el motivo por el que Aaron había terminado con la vida de Odin Lloyd era porque Odin descubrió que Aaron se relacionaba con otros hombres y podría delatarlo. Durante el juicio por el asesinato de Odin, no se encontraron pruebas que acreditaran esa versión. Dos días después, el 19 de abril de 2017, Aaron Hernández fue encontrado sin vida al interior de su celda. Él mismo decidió poner fin a su existencia. Sin éxito, intentaron revivirlo. Su fallecimiento fue declarado a las 4 de la mañana. En su celda se hallaron 3 notas escritas por Aaron, una para su hija Abiel, de 5 años, la segunda para Shayana, su prometida, y la tercera para José Báez, quien fuera su abogado y quien logró que Aaron fuera absuelto en el último juicio. De acuerdo con la información dada a conocer, cuando Aaron fue encontrado, llevaba escrito en su frente Juan 3:16, un versículo bíblico que habla de la inmensidad del amor de Dios. El día en que Aaron Hernández fue encontrado, los Patriots de New England fueron recibidos por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. La oficina de prensa del equipo informó que ese día no se daría ninguna declaración acerca de lo sucedido con Aaron. En el estado de Massachusetts, a la fecha del fallecimiento de Aaron Hernández, existía un viejo principio legal conocido como anulación, que consistía en que, si el acusado perdía la vida durante el proceso de apelación en un caso de homicidio, es decir, la situación de Aaron, la condena otorgada previamente sería eliminada del registro, pues dadas las circunstancias, el acusado ya no podía ser partícipe del proceso de apelación. Según algunas fuentes cercanas al exjugador, estando en prisión, él había escuchado acerca de esta ley. Por lo tanto, ya que al momento de morir Aaron esta ley era vigente, el proceso por el asesinato de Odin Lloyd fue anulado, dejando sin efecto la condena, desestimando los cargos en su contra y su apelación, lo que representó un duro golpe para la familia y amigos de Odin. No obstante, sus familiares, en particular Ursula Ward, madre de Odin Lloyd, no se quedó de brazos cruzados y comenzó, junto a sus abogados, una batalla legal para que el principio que hacía inocente a Aaron Hernández fuera eliminado. El 13 de marzo de 2019, el Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts concluyó que el principio de anulación era obsoleto y que no coincidía con las necesidades del mundo actual, por lo que dicho principio fue derogado. Esta decisión restableció la condena de Aaron Hernández. La madre de Odin Lloyd llegó a declarar en más de una ocasión que perdonaba a Aaron y que deseaba que su alma descansara en paz. Luego de que Aaron Hernández pusiera fin a su vida, José Báez intervino y habló con la familia del exjugador de los Patriots para que su cerebro fuera donado y analizado por la ciencia.
La idea de José Báez era dar claridad a lo sucedido en la vida de Aaron, sus decisiones, los lamentables episodios de los que fue protagonista y que lo llevaron a una súbita y quizá evitable caída. Pero tal vez algunos de ustedes se pregunten el por qué, más allá de la motivación de José Báez, de donar el cerebro de Aaron. El fútbol americano, concentrado en la Liga Nacional de Fútbol, o más conocida por sus siglas en inglés, NFL, es un deporte que apasiona y evoca un sinfín de emociones, atrayendo a enormes masas en los Estados Unidos y diversas partes del mundo, y, por lo tanto, un negocio en el que hay millones de dólares en juego. Sin embargo, como todo, tiene sus claros y oscuros. Precisamente en esa oscura parte de su historia, ha quedado el registro de una enfermedad que ha terminado con la vida de varios de sus jugadores. Mike Webster es el primer caso registrado de ETC, encefalopatía traumática crónica, una enfermedad que consiste en degeneración cerebral causada por traumatismos craneales reiterados, en otras palabras, por lesiones constantes en la cabeza. Mike fue un importante jugador de la NFL que debutó con los Steelers de Pittsburgh. Acumuló más de 200 juegos en su historial y con su participación, los Steelers ganaron 4 copas del Super Bowl. Después de una gloriosa carrera en la NFL, en 1997, Mike Webster presentó una solicitud de discapacidad ante la Junta de Retiro de la NFL, argumentando que su carrera en el fútbol americano le había provocado demencia. En 1999, la NFL aceptó, en lo privado, la solicitud de Webster y lo indemnizó con $2 millones. En sus últimos años, Mike Webster vivió en la indigencia dentro de un camper, alejado de su familia y con terribles episodios de demencia, hasta que el 24 de septiembre de 2002 falleció a los 50 años. Inicialmente, la administración de los Steelers anunció que su deceso se debió a un ataque al corazón. No así, tras una serie de análisis se comprobaría que existía algo mucho más grande y complejo detrás de su muerte. El doctor Bennett Omalu, un neuropatólogo forense, analizó el tejido cerebral de Mike Webster, descubriendo lesiones y huecos que no podían identificarse en vida. Un daño degenerativo en el cerebro de Webster, equiparado a haber sufrido 25,000 accidentes leves de tránsito. El Dr. Omalu atribuyó este grave daño a los múltiples impactos en la cabeza del exjugador acumulados a lo largo de sus 17 años de carrera. Bennett Omalu fue pionero en relacionar la encefalopatía traumática crónica con los jugadores de fútbol americano. Sus estudios proporcionaron evidencia científica del daño cerebral permanente que se podría causar por los repetidos golpes en la cabeza sufridos por los jugadores. La reacción de la NFL ante este descubrimiento no fue la esperada, pues Omalu creía que su investigación ayudaría a que la liga de fútbol aplicara medidas preventivas para cuidar a sus jugadores. Sin embargo, la NFL le respondió que debía retractarse de sus afirmaciones, pues, según los integrantes de su comité especializado en el área, Omalu había malinterpretado sus propios hallazgos. Pero esto no detuvo al Dr. Omalu, y más casos siguieron llegando a sus manos. Mike Webster fue el primero, pero lamentablemente le siguieron Terry Long, Andrew Waters, Justin Stolarchuk, todos con una historia clínica similar a la de Webster, todos con tragedias en común. Todos ellos habían jugado en la NFL y todos padecían ETC. Bennett Omalu contó con un total de 17 casos en una primera etapa de investigación. Tantas historias ya no podían ocultarse, y en 2009 el Departamento Médico de la NFL reconoció la labor del Dr. Bennett Omalu y la indudable relación que existe entre los golpes en la cabeza y la ETC, padecimiento incurable que no puede ser plenamente detectado en vida, pues los huecos cerebrales no son visibles en los estudios que se realizan hoy en día. En esta parte es necesario abrir un breve paréntesis. Actualmente, varios investigadores, dentro de los cuales el Dr. Omalu ha tenido un importante papel, han trabajado para desarrollar un estudio que permita detectar la ETC por medio del uso de biomarcadores en técnicas imagenológicas, en este caso a través de una tomografía. El cerebro de Aaron Hernández fue analizado por la neuropatóloga Anne McKee de la Universidad de Boston.
La doctora McKee ha analizado varios cerebros de atletas a través de los años. Cuando los resultados del análisis cerebral de Aaron fueron revelados, la sorpresa no fue menor. A sus 27 años, Aaron Hernández presentaba un avanzado nivel de encefalopatía traumática crónica. A nivel microscópico, en los lóbulos frontales de su cerebro, pudo observarse un daño severo. Cabe decir que esa zona cerebral es de suma importancia para la toma de decisiones, el juicio y la cognición. El caso de Aaron Hernández ha sido el primero en su tipo, pues nunca antes se había analizado un cerebro que presentara tan serios daños perteneciente a una persona tan joven. De acuerdo con la investigación de la doctora McKee, el deterioro presentado en el tejido cerebral de Aaron se fue desarrollando a través de varios años, evolucionando quizá a lo largo de una década. Entre los síntomas de la ETC se encuentran la pérdida de memoria, depresión, demencia, cambios en el estado de ánimo y comportamiento, entre otros. Los resultados de la investigación realizada por la doctora McKee no pretenden justificar de ningún modo los terribles actos cometidos por Aaron Hernández, pero sí ofrecer una posible explicación de cómo es que se llegó a ese límite, con un daño que comenzó y se desarrolló a ese grado en su cerebro y que, lamentablemente, nadie detectó a tiempo. Pues, aunque el diagnóstico de la enfermedad solo puede realizarse durante la autopsia, al estudiar las secciones del cerebro, sus síntomas se han detectado y se conocen por lo menos parcialmente. Aaron Hernández, durante sus últimos años, presentó un patrón de conductas violentas, de cambios de ánimo extremos y muy repentinos, de decisiones que parecían no tener sentido alguno. Y es que muchos no comprendían cómo un jugador que parecía tenerlo todo, había terminado con la vida de otras personas y con la de él mismo. ¿Cómo es que la NFL, una asociación de ese tamaño, no puso atención en lo que sucedía con su jugador desde sus inicios, cubriendo actos que representaban una señal de alarma necesaria de atender? El caso de Aaron Hernández hasta hoy sigue generando diversos debates, con puntos de vista sumamente divididos. Lo que sí es un hecho es que hay vidas que nunca volverán, familias que han quedado incompletas por una lamentable serie de acontecimientos que quizá pudieron ser evitados.